tema crítico para entender la actual coyuntura latinoamericana. ¿Cómo China ha avanzado en los últimos años sobre Cuba, construyendo una gran central de operaciones de inteligencia en la isla a 150 kilómetros de los Estados Unidos? Este elemento del que casi no se habla es central para entender por qué Estados Unidos está desarrollando toda la ofensiva que está en marcha con el objetivo de un cambio de régimen cubano. Esto lo da a conocer Bloomberg en las últimas horas y este diría el último capítulo de cómo Cuba se ha convertido, insisto, en un gran centro de operaciones de inteligencia del Ejército Popular de Liberación, es decir, del ejército chino. Mira este título. Hackers chinos espiaron la embajada de Cuba mientras Estados Unidos preparaba el bloqueo petrolero. Los intrusos burlaron la seguridad de la embajada aprovechando vulnerabilidades de los anticuados servidores de correo electrónico Microsoft Exchange. Lo que cuenta esto es cómo China, que es uno de los países más avanzados del mundo en materia de ciberespionaje, logró ingresar a la embajada de Cuba en la capital de los Estados Unidos para monitorear todas las comunicaciones. Esto fue resultado de hallazgos de una empresa cibernética que es Gambit Security, que llega a la conclusión justamente de que Cuba, de alguna forma, de que se pudieron hacer estos hallazgos en materia de inteligencia que, entre otras cosas, le permitieron a China anticipar que Estados Unidos iba a anunciar un bloqueo petrolero como el que anunciaba hace ya algunos meses, que después, como sabemos, ha sido flexibilizado porque hubo algunos buques rusos que llegaron con petróleo. Ahora, esto que muestra primero cómo sin ningún pudor los chinos espían a los propios cubanos, ¿no? Que son de alguna forma sus vasallos, y esto es importante entenderlo. Para un imperio como China no hay socios, hay enemigos o rivales y vasallos. No hay algo intermedio para los chinos. Los rusos son igual y en el fondo los estadounidenses son un poquito más moderados, pero también así se comportan los imperios. Por eso los espiaron, por eso esa información de inteligencia les sirvió para tener acceso a cuáles eran las jugadas que estaban pensando Estados Unidos. Ahora, esto es solo una cosita chiquita, casi te diría un detalle frente a lo que ha construido la República Popular China en los últimos 20 años en Cuba, donde por lo menos tiene 4 bases desde donde se hace espionaje muy sofisticado en materia de telecomunicaciones, con la capacidad de alcanzar distancias muy superiores a los solo 150 kilómetros que los separan de la costa del estado de la Florida. Quiero que nos apoyemos aquí en un informe buenísimo que hace uno de los organismos de investigaciones en materia de relaciones internacionales, de diplomacia y estrategia, que es el Center for Strategic and International Studies, el CSIS, que publicaba el año pasado este informe. Las huellas de la inteligencia china en Cuba, nueva evidencia y las implicancias para la seguridad de los Estados Unidos. En este informe, del que vamos a estar tomando sobre todo todas las gráficas, la información satelital que es recogida, se detalla justamente cómo operan estas 4 bases. Vamos a verlas primero en un mapa, para que nos ubicamos. Vamos a ver el mapa de Cuba y vamos a ver en este mapa, mientras vemos justamente la cercanía con los Estados Unidos, la ubicación de las 4 bases. Claro, 3 de ellas están en torno a la capital, en torno a La Habana. Son la de Bejucal, la de Calabazar y la de Huajay. La más importante es la de Bejucal. Y la otra en importancia es la que está en el otro extremo de la isla, que es la del Salao. Esto es clave. ¿Por qué te parece que las 3 más importantes están en torno a La Habana? ¿Será porque es la capital? Seguramente eso influirá. ¿O es que es justamente la que está frente a la costa más cercana a los Estados Unidos? Bueno, ahí ya tenés un dato. Y fíjate lo que está marcado. Esto es buenísimo. Fíjate lo que está marcado. Esto está a poquitos kilómetros de distancia de la estación aeronaval de Key West, de Cayo Hueso, a poquitos kilómetros de distancia de la sede del Comando Sur de los Estados Unidos, a poquita distancia de lo que es en la costa oeste de Florida y de la península de la Florida, la base aérea MacDill,
Y muy cerquita también de donde está Cabo Cañaveral, de donde está el centro Kennedy, donde Estados Unidos realiza, por ejemplo, todos los lanzamientos hacia el espacio estelar. Es decir, acá hay un primer dato interesante, y es que por la vía de estas bases, que son sobre todo bases con sofisticados sistemas para interceptar y registrar comunicaciones. En algunos casos se habla de un radio de alcance de hasta 14.000 kilómetros. Lo que tienen es información de primerísima mano de muchas de las acciones que hace Estados Unidos en esta área. Vos pensá lo que significa para China, que está en una competencia muy fuerte por el dominio geopolítico global, por la tecnología, tener acceso a comunicaciones que quizás son críticas para entender cómo Estados Unidos está desarrollando toda la carrera espacial, donde claramente tiene una ventaja sobre China, pero donde China está buscando acortar aceleradamente esa distancia. Atención, los chinos son expertos en espionaje. Gran parte de la industria china se constituyó copiando justamente con mucho éxito modelos provenientes de los Estados Unidos y de Europa. Por eso Cuba es tan importante para China, y por eso Cuba, y una Cuba donde no esté el poder chino tan fuerte, es algo tan importante para los Estados Unidos. Pero decíamos 4 bases. La más importante, Bejucal. Vamos a ver algunas imágenes satelitales aéreas de la base de Bejucal. Son imágenes que nos muestran, por ejemplo, ingresos, por lo menos 4 ingresos para bases subterráneas, instalaciones subterráneas que no se sabe muy bien para qué sirven. Vas a ver allí sistemas de antenas bastante importantes, todo el perímetro, lo que es todo el perímetro de seguridad. Y fíjate que hay algo que está en el extremo izquierdo, que es una instalación abandonada de la era soviética. Acá hay algo interesante, y es que Bejucal tiene una historia. En Bejucal hubo almacenamiento de misiles soviéticos con poderío nuclear. Es decir, la famosa crisis de los misiles de 1962 es un muy buen antecedente de lo que estamos viendo hoy aquí. ¿Recuerdan esa crisis donde la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, a solo 150 kilómetros de distancia de Estados Unidos, tenía misiles con cabezas nucleares apuntando directamente hacia los Estados Unidos? Bueno, parte de esos misiles, parte de ese arsenal estaba en esta misma base, que hoy es utilizada por la otra gran potencia ascendente, por el país que está empezando a constituir ese otro polo de un mundo que empieza a volver a ser un poquito bipolar, que es China. Por eso, seguridad nacional y Cuba son sinónimos hoy para los Estados Unidos. Tenemos un plano también alternativo de cómo es esta base, con otros detalles importantes de lo que son distintas áreas. ¿Qué es lo que ves marcado ahí, por ejemplo, en el centro? Bueno, son todos sistemas de antenas circulares. Esos campos de antenas son los que se utilizan justamente para interceptar las telecomunicaciones. Y ahí hay cosas muy interesantes. En un lugar, 16 antenas circulares que, insisto, tienen distinta capacidad. Campos que también están diseñados justamente para captar señales que pueden estar llegando desde distintos lugares. Y es así como ha constituido justamente China, como ha constituido una gran central de operaciones de inteligencia en una isla ubicada tan cerquita de los Estados Unidos. Esto es Bejucal. La otra, te decíamos, en importancia es la del Salao. La del Salao está ubicado muy cerquita de Santiago de Cuba, es en el otro extremo de la isla. Podés ver acá también imágenes satelitales que te muestran cómo funciona esta base. Acá también tenés 16 antenas circulares, por lo menos esto es lo detectado a través de los análisis de información y lo que muestran las imágenes satelitales, todas alrededor de un edificio, lo que muestra que son por lo menos 3 anillos de antenas y de reflectores que pueden ser parte de trabajos que se están desarrollando a futuro. Lo que hay que entender es que China se estima que ha invertido en todo este sistema de inteligencia montado en Cuba cerca de 7.800 millones de dólares en el transcurso de los últimos 20 años. Es decir, para China ha sido clave utilizar el avance en materia comercial, sobre todo América Latina, donde se ha convertido en los últimos años en el principal socio comercial, superando a Estados Unidos de prácticamente toda la región. Ha sido clave utilizar eso
como un paso para avanzar en materia de inteligencia, para empezar a rodear a Estados Unidos, para empezar a tener información privilegiada sobre las decisiones, los movimientos y las acciones que hace Estados Unidos. Por eso es tan llamativo escuchar y tan divertido de alguna forma, escuchar a Bruno Rodríguez, por ejemplo, que fue el último que lo planteó en estas horas, o al propio Díaz-Canel, decir, ¿cómo pueden decir que una pequeña isla como Cuba puede ser una amenaza para una potencia del tamaño de Estados Unidos? Bueno, está claro. No es que se trate de una amenaza o de que pueda ser una amenaza el ejército cubano. Ahora, si una superficie ubicada a tan poca distancia es utilizada como base de operaciones por la otra gran potencia del mundo, la cosa cambia. Por eso quiero que recordemos este mensaje que replicaba la embajada de Estados Unidos en Cuba hace algunos días, tomando palabras del secretario Marco Rubio. Citando a Rubio, decía la embajada, han extendido la alfombra roja a los adversarios de Estados Unidos para que operen dentro del territorio cubano en contra de nuestros intereses nacionales con total impunidad. No vamos a permitir que un ejército extranjero ni un aparato de inteligencia o de seguridad opere con impunidad a 90 millas de la costa de Estados Unidos. Esto no va a suceder con el presidente Trump. ¿De qué te parece que está hablando Estados Unidos cuando dice esto Marco Rubio? Por supuesto que está hablando de toda la información que te acabamos de dar, de cómo China convirtió a Cuba en una gran central de operaciones de inteligencia que tiene como objetivo, lógicamente, a los Estados Unidos. Esto explica todo lo que está haciendo entonces ahora Estados Unidos, que ha decidido que se terminó esto, que ya no va más, que el único que tiene presencia en América Latina es Estados Unidos. Por eso, obviamente, más allá de toda la presión que estamos viendo a nivel principalmente militar, aparece, y también a nivel económico, está la presión diplomática. Y es muy interesante el papel que está haciendo allí Mike Hammer, que es el jefe de la delegación diplomática, hablando otra vez con familiares de presos políticos. Mira. Ángel, hola, le llama Mike Hammer, aquí desde La Habana. ¿Cómo está Lisandra y cuál es la situación? ¿Cómo lo ve? No, Lisandra estaba en huelga, pero salió hoy de la huelga porque Lisandra está jodida, compadre. Ella estaba presa en la isla de la Juventud, ella no está aquí en la provincia. Nosotros vivimos en Guira, Melena. Yo he hecho todo lo posible para hacer traslado para acá y se lo han negado, compadre. No. Entonces no tiene posibilidad de ver a los niños, para nada. Para nada, estaba esperando, los niños están en la escuela, están en el libro de prueba, que se van a graduar ahora, entonces yo no puedo coger para ahora, hermano mío. A Lisandra le pusieron 14 años de privación de libertad y los años se lo están contando de 12 meses, según ellos, porque tiene mala conducta. Pásele por favor un mensaje de parte de los Estados Unidos, de la administración Trump. Estamos preocupados por su situación, claro, la de todos los presos políticos. Vamos a seguir insistiendo que se liberen a todos. No podemos callarnos porque es una injusticia. Desde luego, así es, bien dicho, una injusticia, totalmente. El padre, el marido en rigor de Lisandra Góngora Espinosa, que está presa desde hace más de 5 años y es una de las víctimas del 11J, de aquellas manifestaciones de 2021 que efectivamente dieron lugar a un alzamiento, mejor dicho, protestas pacíficas, la verdad que no hubo nada de violencia en esas protestas, y la decisión de una represión brutal por parte del régimen, en este caso contra una madre de 5 hijos. ¿Qué le va a importar eso al régimen, que es capaz de tener secuestrados también adolescentes como es Jonathan Muir? Y hablando de los adolescentes y el caso particular de Jonathan, vamos a ver lo que publicó hace solo unos minutos el nieto de Fidel Castro, Sandro Castro, que viene haciendo un trabajo claro, deliberado, probablemente ordenado por un sector de la familia Castro, para ir marcando un discurso diferente al discurso oficial del régimen. En este caso, no solo repartiendo comida como lo vimos en los últimos días, sino hablando de Jonathan Muir. Escucha. Buenos días a todos. Bueno, hoy prometí hablar del adolescente Jonathan David. Quizás siendo tan joven, no midió las consecuencias de su actitud, pero también la consecuencia no es la más favorable ni la más justa para una persona de su edad. Yo pido, por favor, que se preocupen por su salud, que atiendan su salud. Comparto también el dolor de sus padres, de sus familiares, que es un momento bien duro y doloroso como lo está haciendo para él. Ojalá puedan estar juntos pronto.
porque el vampira siempre desea amor y paz y armonía. Los quiere tu vampiraje. Acá vos podés reaccionar de dos maneras, porque mientras publicaba esta imagen y la imagen anterior que veías en su cuenta de Instagram era él, por ejemplo, manejando su auto de 0 kilómetros, inaccesible para todos los cubanos, y uno puede, obviamente, y con toda razón, indignarse frente a esto. Y está muy bien, porque es infame, ¿no? El nieto de un régimen que se dedica a encarcelar niños, queriendo diferenciarse de alguna forma y mostrando solidaridad con, de alguna forma, aquellos que son víctimas del propio régimen, que lo tiene él como uno de los grandes beneficiarios. Pero olvida la indignación. Vamos a hacer la misma pregunta que nos hacemos cada vez que vemos estos últimos movimientos de Sandro Castro. ¿Qué está buscando? Hasta el comienzo de la campaña de presión de los Estados Unidos y el comienzo de las negociaciones entre el gobierno estadounidense y uno de sus tíos, que es el Cangrejo, que es Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Hasta ese momento, Sandro Castro no hablaba nunca de política. Todas las imágenes eran frivolidad, él en sus fiestas, en su bar, haciendo payasadas. Eso era el vampirache y todas esas estupideces. Eso era Sandro Castro. Desde que comenzaron las negociaciones, dio entrevistas en las que dijo que él no era comunista, que era capitalista, dio entrevistas donde criticó al régimen, empezó a grabarse repartiendo comida y mostrando la miseria que hay en Cuba. Ahora habla de un preso político. Claramente lo que está haciendo Sandro Castro está coordinado con un sector de la familia Castro. Esta es la señal de que tal vez hay algún tipo de grieta dentro del régimen y que hay dudas respecto de cómo seguir frente a esta avanzada de Estados Unidos. Interesante para seguirlo. Interesante para seguirlo. Me parece que hay un sector de la familia Castro que entiende que lo único que le queda es negociar. Negociar para que haya algún tipo de transición decorosa que le permita conservar una cuota de poder. Para otro sector de la familia Castro, claramente el camino es resistir, 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 apostando a que Donald Trump se canse y se debilite. Veremos quién termina imponiéndose.